Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Son las 12:41 de la tarde. Vamos a continuación a hablar de un tema que está generando muchos titulares después de que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el gobierno va a aprobar una ley, ese es su objetivo, para proteger a los menores del porno en Internet, debido a lo que ha denominado como auténtica pandemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos. Hoy queremos tratar este asunto, lo hacemos con Jorge Flores, que es el experto en ciberseguridad y protección infantil en línea, que tiene una página web donde se habla de numerosos temas, es la web pantallasamigas.net. Jorge Flores, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, pues no es sorprendente, ¿no?, que el presidente de gobierno, o por lo menos el gobierno, esté interesado en, digamos, lanzar medidas, ¿no?, para evitar que menores de edad puedan tener acceso a este tipo de contenidos pornográficos. Sí, a ver, el problema ciertamente no es nuevo, porque desde, como Pantallas Amigas llevamos ya 20 años en esto, ¿no? Y siempre uno de los principales problemas venía siendo el acceso a contenidos nocivos por parte de los menores. Claro, si hablamos de una red de hace mucho tiempo con un ancho de banda menor, donde, entre comillas, no entraban los vídeos, y además ahora, además de ese ancho de banda, lo tenemos accesible en nuestro móvil, pues resulta que el problema, digamos, nos ha impactado en la cara, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de pornografía, pero hay otro tipo de contenidos nocivos o incluso ilegales para las personas menores de edad. Uh-huh. Pues sí va siendo hora de que hagamos algo en esta cuestión, ¿no? Porque uh-huh. los efectos, pues por eso están prohibidos, son habitualmente muy negativos. Uh-huh. Bueno, vamos a dar unos datos antes de continuar hablando que hemos ido mirando en Internet. Por ejemplo, uno que me ha llamado mucho la atención: 1 de cada 4 jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno habitualmente. Y por otro lado también casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años lo consume. Estamos hablando de contenidos que afectan a la formación sobre sexualidad, sobre respeto a otras personas, comportamientos futuros que podrían repetir si lo van aprendiendo de estos contenidos. Sí, son varios las consecuencias derivadas, como muy bien mencionas. Una es pues cuando se consume determinado porno con machista y violento, pues esas actitudes se normalizan de alguna manera y se reproducen, ¿no? Porque no has visto otras o consideras que son lo que se espera de ti, pero tanto los chicos, al ejecutarlas, entre comillas, como las chicas al sentirse obligadas a consentirlas, pensando que son algo, pues que se espera de ellas y que se hace habitualmente. Por otro lado también hay personas que de alguna manera se sienten enganchadas al consumo de porno, pues sencillamente porque les distrae de su preocupación cotidiana y cada vez necesitan más dosis de ese, digamos, bálsamo, ¿no? Uh-huh. Sí. De excitación, uh-huh. entre comillas, y de placer que les da el consumo del porno. Y esto se puede empezar desde edades también muy, muy tempranas. Uh-huh. Y por último, al menos en esta intervención, también la cuestión de la autoestima, ¿no? Que se espera, qué cánones, qué estándares se esperan que cumplas tú como, entre comillas, como amante, ¿no? Duración, tamaño de las partes íntimas, tanto de él como de ella. Es decir, son varias las consecuencias que pueden hacerse, incluso desligar absolutamente sexualidad de afectividad, ¿no? Uh-huh. Creo que estos modelos, a unas edades tan tempranas y sin mediación, tienen efectos palpables, uh-huh. Sobre todo de violencia. Sabemos que hay un problema porque está ahí, pero yo creo que realmente el reto es cómo abordar esta situación, ¿no? Porque además es muy difícil, teniendo en cuenta que se accede a estos contenidos a través de pantallas múltiples. Pueden ser la de ordenador, pero también, como comentaba, por ejemplo, la de un móvil, que ya prácticamente todos los jóvenes suelen tener. Claro, y además la fuente, no solo la pantalla es el dispositivo último, ¿no? El interface último, pero es que la fuente puede ser muy diversa, pueden ser redes sociales, pueden ser páginas de internet, pueden ser servicios especializados y por último también pueden ser mensajes de contenidos de mensajería instantánea, tipo WhatsApp o Instagram, Telegram. Por lo tanto,
digamos, hay muchos huecos que taponar en ese sentido. Está bien y debemos tratar de limitar el acceso a contenidos nocivos y, por supuesto, ilegales para menores, pero no tenemos que olvidar también que de alguna u otra forma, o mientras tanto, van a seguir existiendo e impactando, y tarde vamos en una cuestión que depende de los hogares, de las familias, que es proveer o facilitar una educación sexual y afectiva suficiente, ¿no? En esto vamos muy tarde porque parece que no estamos nunca de acuerdo con lo que se nos da, ¿no? O bueno, siempre hay una parte que en un caso y en otro pues está disconforme. Y mientras las dos partes están disconformes y no hay acuerdo político ni social, pues seguimos teniendo nuestra educación, la educación sexual de adolescentes en manos de los contenidos pornográficos. Esta es la cuestión. Por lo tanto, y en cualquier caso, aunque se consiga limitar el acceso, va a seguir existiendo, y en todo caso, y aunque no existiera, sí que necesitábamos una mayor educación sexual en las familias y en las aulas. Y como experto en estas cuestiones, ¿qué recomendaciones harías tú al gobierno ahora que está pensando en bueno, pues lanzar medidas, en crear una ley, ¿no? para limitar el acceso a estos contenidos? ¿Dónde se tiene que trabajar? Ya nos has comentado algunos datos, ¿no? Alguna idea, pero ¿dónde se podría trabajar? Bueno, pues no es fácil, ¿no? Porque el ecosistema es complejo, pero sí me atrevería a apuntar dos cuestiones que están al alcance de las familias, porque por supuesto las instituciones tienen que hacer, el gobierno de turno tiene que trabajar en ello, pero luego están los intereses de la industria, que son difíciles de convencer, ¿no? Porque el autogobierno y la autorregulación, pues bueno, no está muy monitorizado y digamos que sucumbe ante los beneficios económicos, ¿no? Luego, la última pata que nos queda es la sociedad y las familias. Y en este sentido, yo apuntaría dos cosas. Una, mientras no nos solucionen la papeleta, ¿qué podemos hacer nosotros? Y parte de eso, aparte de la educación sexual, es en qué momento proveemos o cómo tutelamos el acceso a esos contenidos. ¿A qué edad? O sea, nos preocupan los contenidos pornográficos, pero le damos un móvil conectado a internet con 11 años sin ningún tipo de supervisión, o con 10, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahí se da un contraste, una contradicción importante. Y por último, yo haría un llamamiento a que esto es una cuestión de todos y de todas. ¿Por qué? Pues porque si mi hijo consume ese tipo de contenidos, quizás desarrolle determinado tipo de actitudes que van a afectar a tu hija y viceversa, ¿no? Es decir, unos lo harán, a otros les afectará más o menos, pero en la calle está todo el mundo junto y tus hijos con mis hijas. Por lo tanto, es algo que también me afecta a mí, aunque yo considere que mi hija, pues bueno, no consume ese tipo de contenidos y por supuesto nunca se va a ver expuesta a este tipo de trato, o que es suficientemente inteligente y tiene las habilidades necesarias para rechazar conductas que no le son placenteras ni deseables, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una cuestión social más allá de lo que tiene cada uno en casa y nos tenemos que implicar. Bueno, pues estamos seguros que en el futuro vamos a volver a hablar de este asunto. Por el momento yo les sugeriría que cuando tengan un poquito de tiempo nuestros oyentes se metan en pantallasamigas.net, que es una web bajo la dirección de Jorge Flores, que trabaja incansablemente para concienciar sobre los riesgos en línea que tienen pues las redes sociales, los teléfonos móviles, internet, y sobre todo ofrecer soluciones prácticas. Tiene un apartado muy interesante también para profesores sobre recursos educativos y material didáctico que se pueden utilizar en centros escolares. Volveremos a hablar, me temo, de este tema, un poco pues también hablando de consejos, recomendaciones y demás. Jorge Flores, experto en ciberseguridad y protección infantil en línea, gracias por atender nuestra llamada para hablar de este tema que preocupa a las familias. Gracias a ti, un placer. Hasta la próxima.